Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir su palabra con todo el pueblo del Señor de la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. Soy el pastor Elías Vega y en este mes de octubre vamos a estar tratando el Evangelio cuádruple. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y Cristo viene otra vez. Cada domingo aprenderemos una verdad que tiene que ver con la obra del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y al mismo tiempo vamos a estar viendo qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca del futuro retorno del Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar hablando de Cristo el Salvador. Y nuestro pasaje está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este pasaje es muy importante porque nos va a hablar acerca de la salvación que Jesús trajo para que tú y yo la podamos disfrutar. Disfrutar cuando nosotros ponemos nuestra confianza y aceptamos aquella obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y lo primero que vemos en este pasaje de Primera de Juan es la confesión del apóstol Juan. El versículo 14 dice: nosotros hemos visto y testificamos. Es decir, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos del Cristo Salvador, no estamos hablando el invento de una persona, no estamos hablando el cuento que alguien narró de generación en generación, no estamos hablando de un invento o de quizá la locura de alguien que se le ocurrió contar esto. Estamos hablando de la experiencia personal de un grupo de personas que estuvieron al lado de Jesús y ellos fueron testigos de lo que Jesús hizo. Por eso Juan comienza a decir que lo que va a hablar, lo que va a compartir, lo que va a enseñar, no es algo que él escuchó, no es algo que a él se lo contaron, no es algo que a él se le ocurrió, sino es algo que él fue testigo. Por eso comienza diciendo: nosotros hemos visto y testificamos. Es decir, el Evangelio es la experiencia personal de un hombre, de una mujer que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y es lo que Juan va a desarrollar en este pasaje que vamos hoy día a compartir. Ahora, cuando nosotros leemos esto, podemos decir que todos nosotros tenemos una confesión. De una u otra manera, nosotros confesamos algo, y al decir confesamos algo, estoy diciendo que tenemos un punto de vista con referencia a alguna fe. Aún el ateo, dice la Escritura, dice el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, su confesión es decir no hay Dios. De modo de que cuando nosotros vemos acá a Juan declarando que él iba a compartir algo que él había visto y que él había experimentado, de pronto nosotros tenemos que ponernos a la altura de Juan y preguntarlo, ¿no? Si esta confesión que Juan hace de la experiencia personal que ha tenido con Cristo, yo la tengo. Es decir, yo he tenido una experiencia personal con Cristo al punto tal de que yo también pueda confesar, pueda compartir, pueda enseñar a otros la experiencia que yo he tenido con el Señor Jesucristo. De ahí que en el versículo 15, miren ustedes, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El apóstol Juan lo que está diciendo aquí es que la salvación en Cristo es una experiencia personal. Y esa experiencia personal te lleva a ti a hablar, a declarar, a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, tú en tu manera de pensar obtienes a través de un encuentro personal con Cristo una revelación personal y particular de parte del Espíritu Santo que hace que entienda de que Jesús es el Hijo de Dios. Ya Romanos lo aclara de otra manera y dice, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario es una obra de salvación que tú la tienes que experimentar. Y como consecuencia de esa experiencia, de ese encuentro personal con Cristo, tu boca va a confesar que Él es el Señor.
Al confesar que Él es el Señor, estás declarando de que Jesús es el dueño absoluto de toda tu vida. De modo de que esa declaración va a ejercer fe en ti al punto tal de que esa creencia en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en que Él murió y resucitó de los muertos, va a hacer que esa salvación te alcance y tú puedas ser salvo. Cuando hablamos de confesar, este término confesar viene de una palabra griega que es homologeo, que significa hablar la misma cosa o estar de acuerdo. Es decir, cuando los pasajes anteriores está hablando de confesar, está hablando de que tú tienes que estar de acuerdo con lo que Dios dice. Tú tienes que hablar lo mismo que Dios dice. Por eso que esta idea de confesar significa hablar la misma cosa con Dios, estar de acuerdo con Dios. Dicho en otras palabras, tú no puedes decir que tienes la salvación, tú no puedes decir de que estás disfrutando de la salvación y no hablas lo mismo que Dios habla y no estás de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. No hay esa división entre lo que tú confiesas y lo que la palabra de Dios dice de la forma en que tú debes vivir. Entonces, confesar significa que tú debes estar de acuerdo con Dios. Entonces dice, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, si yo estoy de acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces ese estar de acuerdo, ese confesar, va a ser posible de que yo pueda disfrutar de la salvación. Ahora uno se pregunta, ¿estar de acuerdo en qué? ¿En qué tengo que estar de acuerdo? Pues el mismo apóstol Juan lo dice, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, en este pasaje Juan nos está hablando de que la salvación tiene que ver con el hecho de que Jesús hizo algo en la cruz del Calvario y que tú lo tienes que confesar. Pero ¿confesar qué? Confesar que el Padre, ¿no es cierto?, ha enviado al Hijo, que es el Salvador del mundo. Te pregunto, ¿tú crees que el Padre ha enviado al Hijo y Él es el Salvador del mundo? ¿Estás de acuerdo con esa frase, con ese pensamiento de Juan? Entonces, cuando Juan comienza a hablar acerca de la salvación que Cristo nos ha dado, lo primero que él desarrolla es la idea que la salvación es un asunto personal y que la salvación tiene que ver con una declaración de fe que tú haces de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y una de las partes de esa declaración de fe es que tú crees que el Padre ha enviado a el Salvador. Y Juan lo desarrolla en el primer capítulo de esta manera, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan está diciendo, miren, yo le voy a contar algo que yo he vivido, yo he experimentado. Es la salvación en Cristo, pero yo lo he visto, mis manos lo han tocado al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren qué interesante es esta verdad que aquí el apóstol Pablo presenta. Al escuchar este texto, podemos darnos cuenta de que Juan nos está compartiendo una verdad que él había experimentado. Él no va a hablar de la salvación en Cristo, él nos va a relatar lo que es la salvación en Cristo a lo largo de toda primera de Juan. Pero lo primero que él hace es confesar, es contar lo que él ha experimentado. Porque la salvación comienza con una experiencia personal que tú tienes al tener un encuentro personal con Cristo. Al igual que el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con Cristo, y ese Cristo cambió su manera de pensar y hizo posible que él, que era un hombre que perseguía a la iglesia, de pronto se dirige ante Cristo y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Él confiesa con su boca que Jesús es el Señor. De modo de que cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que decir muy bien, ¿qué es lo que está confesando mi boca?
Mi boca está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo hablo está de acuerdo con las verdades de la palabra de Dios. Lo que yo hago está de acuerdo con las verdades de la palabra de Dios. Y como dijimos hace un momento, ¿estás de acuerdo en qué? ¿En qué debemos estar de acuerdo? Debemos estar de acuerdo en que Jesús ha sido enviado por el Padre. Y Juan lo dice de esta manera: el Padre ha enviado al Hijo. Y nosotros definitivamente lo sabemos de memoria, Juan 3:16, ¿no? Acá expresa cómo es que el Padre en la eternidad decide enviar a Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta palabra dado también se traduce como envió. Entonces podríamos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces la segunda verdad que Juan nos dice es que el Padre ha enviado al Hijo. Es decir, Jesús ha sido enviado por el Padre. Es más, en el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 4 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que tú tienes que confesar? Que el Padre ha enviado al Hijo. Es decir, que el Salvador no estaba entre nosotros. El Salvador no era un amigo de nosotros. El Salvador no era un vecino de nosotros. El Salvador no era alguien que estaba a nuestro nivel. El Salvador fue alguien que el Padre envió del cielo. Ahora, uno se pregunta, si el Padre envió a Jesús, ¿para qué lo envió? Hay algunos textos que nos van a explicar esta verdad. Primero, en Juan 6:38 dice que el Padre, ¿no es cierto?, envió a Jesús para que le obedezca. Dice Jesús mismo, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Entonces Juan está desarrollando acá el Cristo Salvador. Y lo primero que él habla es que nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor y que el Padre lo envió. ¿Para qué lo envió? Para cumplir un plan, un propósito. Y Jesús dijo, el Padre me envió y yo lo obedezco. En segundo lugar, el Padre envió a Jesús y Jesús respondió de esta manera, porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El Padre envió a Jesús para que Jesús le agradara. Y vamos a ver después por qué. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Fíjense, hermanos, cuando nosotros vemos que Juan está diciendo de que Jesús ha sido enviado, que el Padre ha enviado al Hijo, pues Jesús vino con un propósito, obedecer al Padre, agradar al Padre y entregar su vida. Cuando se habla de obediencia, se habla de que el Señor Jesús pasó las mismas experiencias que nosotros pasamos como seres humanos, y Él obedeció. Y como dice la Escritura, ¿no es cierto?, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente Él obedeció, sino Él agradó al Padre. La obediencia tiene que ver con el hecho de yo conocer una verdad y ponerla en práctica. Y cuando Juan dice que Él hace siempre lo que al Padre le agrada, tiene que ver con el hecho de hacerlo realmente de corazón. Es decir, cuando Jesús obedecía, no obedecía como a veces sucede en algunos casos, que uno obedece a regañadientes. Obedece por cumplir, obedece porque ya tiene que hacerlo. No, Jesús obedecía y disfrutaba hacerlo. Es decir, Él le agradaba hacer. Por eso es que cuando Jesús fue bautizado, que fue un acto de obediencia, se abrió el cielo y dice la Escritura que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. De modo de que el propósito de
el Padre al enviar a Jesús fue que obedezca, que le agrade y que entregue su vida. Es decir, que muere en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el centro de este texto. Jesús es el único Salvador, ya que Juan está desarrollando esta realidad de la salvación en Cristo y está diciendo, como hemos leído al principio, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Salvador del mundo. Es decir, cuando hablamos de Cristo Salvador, estamos hablando de que Él es el único Salvador y que el Padre lo ha enviado al mundo. Y es interesante porque a través de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, a través de varios textos, nos vamos a dar cuenta de que Dios reveló a José, Dios reveló a un grupo de pastores, Dios reveló a un grupo de hombres acerca de quién era Jesús. Y lo vamos a ver. Miren, en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, José estaba preocupado porque se había enterado de que María estaba embarazada. Y el ángel se le aparece y le revela lo que está sucediendo en el vientre de María. Y le dice, mira José, ella va a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Y luego desarrolla la idea del ángel, le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, este Jesús tiene un propósito como lo veíamos antes. Este Jesús nace para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Luego, más adelante, en Lucas, capítulo 1, versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora vemos aquí a los ángeles anunciando a un grupo de pastores humildes que ya Jesús había nacido y ese Jesús es el Salvador. Qué interesante cómo es que Dios, cuando envía un mensaje a los que van a cumplir su propósito, les habla de que Jesús es el Salvador, el único Salvador. Y es más, cuando Jesús comparte con la mujer samaritana, recuerden ustedes allí en el pozo, cuando Jesús le dice, dame de beber, y se entabla una conversación, la mujer samaritana se da cuenta de que la persona que le está hablando no es cualquier hombre. Entonces ella va a su pueblo, a los samaritanos, y le testifica, les predica, les habla del Salvador Jesús, y ellos le dicen una verdad que va a la par de lo que hemos leído en estos momentos. Dice, y decían a la mujer, no, estos samaritanos le decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, qué interesante es esta verdad, mis hermanos. Si ustedes ven, los ángeles le dicen a José que Jesús, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando está hablando de sus pueblos, está hablando del pueblo de Israel. Cuando los ángeles se acercan a los pastores, le dicen que el Salvador es el ungido. Dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Luego, cuando Jesús ya está aquí en la tierra y comparte con la mujer samaritana, y ella va y habla a los samaritanos, ellos se dan cuenta de quién es Jesús y le dicen, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué interesante cómo la revelación va progresiva a que nosotros podamos ahora entender de que Cristo Jesús es el único Salvador y no hay otro. Y este Salvador no tiene nada que ver con el hecho de que es un ser humano como tú y como yo, sino de que este Salvador tiene una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Naturaleza humana para que pueda tomarnos de la mano como seres humanos, y naturaleza divina para que pueda tomar de la mano de Dios y agarrar en un sentido figurado la mano de Dios y la mano del hombre y juntarlo.
y Él, como Dios hecho hombre, puede hacer posible esta realidad de reconciliarnos con Dios. Por eso Tito dice en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, mis hermanos, la salvación es única y exclusivamente por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre. Un hombre común y corriente no puede darnos la salvación. Una mujer común y corriente no puede darnos la salvación. Tenía que ser Dios hecho hombre. Y Jesús tiene las dos naturalezas. Él es 100% Dios y 100% hombre. Al ser 100% Dios, puede acercarse a Dios. Y al ser 100% hombre, puede acercarse al hombre. Por eso es que cuando Tito comparte del Salvador, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Dios, estamos reconociendo que Él es el Salvador. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Dios reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento la salvación. Dios habló a través de los profetas y a través de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios acerca del Mesías Jesús, del Mesías que en un futuro iba a venir. Y cuando se hablaba de la salvación en el Antiguo Testamento, se hablaba que la salvación le pertenecía a Jehová. Es decir, en el Antiguo Testamento Jehová es el Salvador. Si nosotros leemos en Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Entonces en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía muy en claro de que la salvación venía solamente por Jehová. El Salvador era Dios, Jehová, Dios. Cuando leemos el Salmo 29 dice, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que invoquemos. Siempre el Antiguo Testamento relaciona la salvación con Jehová. Cuando leemos el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate, mi hermano, cuando nosotros abrimos las Escrituras, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dividido en dos partes. Cuando nosotros vemos la Biblia, la leemos, nos damos cuenta que es el plan de Dios para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como el Salvador. No había otro Salvador. Y en el Nuevo Testamento, Dios se hace hombre y se revela como Salvador a través de Jesús. Y es más, cuando María, en ese cántico, ¿no es cierto?, que lo llaman el Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículo 46 dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué interesante es esto, mi hermano, ya que María tenía toda la creencia del Antiguo Testamento que Jehová era el único Salvador. Pero el ángel le revela que el hijo que ella llevaba en el vientre iba a ser el Salvador. Entonces cuando ella canta, ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En otras palabras, llamarle Salvador a Jesús es reconocer su divinidad. Entonces la salvación tiene que ver con el hecho de que nosotros entendemos que Dios se hizo hombre y que al hacerse hombre hace posible que nosotros podamos tener paz con Dios. Al hacerse hombre Dios hace posible de que yo pueda reconciliarme con Dios. Porque un hombre no puede acercarse a Dios porque es pecador. Un hombre es limitado porque no puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Entonces cuando Dios vio al hombre sumergido en el pecado, totalmente indefenso, imposibilitado de alcanzar la salvación por sí mismo, Dios decide hacerse hombre para poder hablar el lenguaje de hombre, para poder vivir como hombre, de modo de que esa forma de acercarse al hombre hace posible de que tú y yo podamos disfrutar de la salvación. Porque la Biblia dice que nosotros estamos perdidos.
La Biblia dice de que tú y yo estamos condenados por nuestros pecados. La Biblia enseña de que Dios es 3 veces santo y nosotros somos pecadores, desde la punta de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Dice la Escritura que somos podrida llaga. Todo ser humano no puede obtener su salvación a través de su propio esfuerzo personal. Y el pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es única y exclusivamente de Dios. Y Dios quiso que nosotros disfrutemos de la salvación a través de Jesús. Ni tú ni yo podemos obtener la salvación porque todo lo que toquemos contaminamos con el pecado. La creencia de que las buenas obras pueden hacer posible tu salvación es irreal, porque ninguna buena obra alcanza lo que es realmente el precio de la salvación. Quiero que vean estas imágenes. Miren, acá hay 2 imágenes. Uno está en una carretera y el otro está en un gran océano. ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que usted ve allí? ¿Qué es lo que puede observar en esas 2 imágenes? ¿Qué palabra puede unir estas 2 realidades o 2 experiencias? Los 2 están perdidos, ¿cierto? No sé si alguna vez usted ha estado manejando y de pronto se da cuenta que se perdió. Saca su GPS, saca su celular, ahora que se puede ver, y uno de pronto se orienta de esa manera. Entonces, si nosotros vemos a este conductor de este vehículo, él está perdido. Y si nosotros vemos a este botecito en medio de este gran océano, que también está perdido, ¿qué necesitan ambos? ¿Qué necesitan ambos? El conductor necesita a alguien que le guíe. Necesita que le guíen hacia el plan que él había planificado, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Este hombre que está en su vehículo necesita que alguien le guíe. Pero el hombre que está en ese bote, ¿necesita que alguien le guíe o necesita que alguien le salve? Necesita que alguien le salve. Es decir, no es lo mismo estar perdido, ¿no es cierto?, en tu auto, que estar perdido en medio de un gran océano. Uno necesita que le guíen y el otro necesita que le salven. Y el segundo ejemplo es la realidad de la condición del hombre. El hombre no está perdido de modo que reciba una instrucción y deja de estar perdido. El hombre, según la Biblia, está perdido y necesita un salvador. Necesita que le salven, porque no puede, por más bueno que sea, o por más religioso que sea, o por más culto que sea, puede obtener su salvación, porque la Biblia lo presenta delante de Dios como pecador y como tal necesita la salvación en Cristo. Podríamos decir también en cuál de estas 2 situaciones te gustaría estar. Creo que todos diríamos en el auto, porque de una u otra manera vas a llegar a algún destino. Pero si tú estás en ese océano, definitivamente necesitas que venga un helicóptero y que inmediatamente te encuentren, porque tu vida corre peligro. Hay más posibilidades de morir en un océano con un pequeño bote que en un auto en una carretera. Entonces, cuando hablamos de salvación, el segundo ejemplo es el más cercano, aunque no es en un 100% real, pero a manera de poder captar y entender cuál es nuestra situación, es el ejemplo que realmente nosotros necesitamos un Salvador. Y es interesante también de que Jesús significa salvación, significa Jehová salva. De modo de que cuando Juan está escribiendo su carta acerca del Cristo Salvador, lo primero que él hace es contar su experiencia personal, y él dice: el que ya tiene la salvación confiesa. El que habla de que Jesús es el Señor definitivamente ya está enrumbado en un buen camino. Pero también tú tienes que entender que hay un único Salvador. Hay un único Salvador, y ese Salvador es Dios hecho hombre.
Y es importante de que tú entiendas quién es Jesús para ti. ¿Quién es el Mesías para ti? Y cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él se interesó en que sus discípulos le respondan qué es lo que ellos creían acerca de quién era Él. Y en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20 dice: aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿qué dice la gente que soy yo? Frente a lo que hemos compartido en esta hora, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es más que un profeta, que Jesús es más que un religioso, que Jesús es más que un gurú, que Jesús es más que un maestro, que Jesús es más que un hombre con una ciencia muy alta. Jesús es Dios hecho hombre. Y Jesús les lanza esta pregunta y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, Jesús quería saber qué era lo que los discípulos pensaban acerca de Él. Y lo primero que le pregunta es: ¿qué es lo que dice la gente de quién soy? Porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por lo que otros dicen. Nuestras creencias van en función a lo que en la universidad nos dice un profesor ateo. Nuestras creencias van en función de lo que la abuela, el abuelo nos enseñó desde niño, y decimos: yo tengo mi religión y nadie me cambia. Lo que Jesús hace cuando de pronto quiere compartir contigo su salvación es preguntarte primero: ¿qué has escuchado de mí? Y miren lo que los discípulos le dijeron. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que la gente cree de Jesús? ¿Qué es lo que tus compañeros en la universidad, en el trabajo, en tu barrio creen de Jesús? Muchas veces lo que ellos creen influencia en nuestra manera de pensar. Y ellos le dijeron a Jesús: Jesús, ellos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que eres el profeta Elías, otros creen que alguno de los profetas que ha muerto ha resucitado. Eso es lo que hemos escuchado. Y Jesús lo mira y le dice: ¿y ustedes qué creen? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y eso es lo que te pregunto el Señor en esta mañana, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Dios? Y es interesante cómo es que Pedro, dice la Escritura, entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero no se quedó ahí, sino el Cristo de Dios. Es decir, el enviado de Dios, el que por años estuvimos esperando que iba a venir a liberarnos, porque en el concepto judío era de que el Mesías les iba a liberar del yugo de esclavitud del rey, del gobernante que en ese momento les estaba subyugando. No tenían en mente de que la libertad iba a ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Jesús lo primero que hace es preguntarles: ¿quién cree la gente que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Deja a un lado lo que la gente cree, deja a un lado lo que te han enseñado, deja a un lado lo que has escuchado y decide tú qué vas a creer. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos y quiere escuchar de su propia boca, de los discípulos, qué es lo que creen acerca de Él? Juan mismo está diciendo: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es decir, la confesión tuya acerca de Jesús va a determinar si eres hijo de Dios y si Dios permanece en ti y tú en Dios. Ya que el confesar de que Jesús es el Señor te lleva a vivir como realmente Él es Señor. Tú eres esclavo y Él es el amo. Y es más, en 1 Juan 4:2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan está estableciendo una tremenda realidad acerca del Cristo Salvador.
Él está diciendo de que Jesús es Dios y Jesús es Señor, y que la salvación le pertenece al único y exclusivamente Dios. Acá no entra Pedro, aquí no entra tu religión, aquí no entra María, aquí no entra José, aquí no entra ninguno de los hombres santos y buenos que han hecho cosas grandes y buenas para Dios. Acá Juan nos está diciendo que el único y al único que le pertenece la salvación es a Jesús. Y tú tienes que confesar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y es más. Si tú no llegas a confesar eso, dice de que no le perteneces a Él. No le perteneces a Él. Más, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 13 dice, y porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juan está diciendo, Pablo está diciendo que la salvación es única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Y que para que tú puedas disfrutar de esa salvación, tienes que reconocerle como Señor. Reconocerle como Señor significa de que tú dejas de gobernar tu vida, de que tú dejas de decidir por ti mismo y tú comienzas a abrir la Escritura y comienzas a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Pablo, el religioso, el que conocía mucha religión, le dijo a Jesús cuando tuvo su encuentro personal con Cristo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú pienses de Jesús va a determinar tu manera de pensar. Lo que tú creas de Jesús va a determinar tu manera de actuar. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando nosotros leemos a Pablo en Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tiene que haber una confesión a través de tus labios. No es simplemente algo que lo hago a ocultas. Yo tengo que declarar y creer y vivir que Jesús es el Señor, porque en un momento determinado de la historia, toda lengua, toda raza humana va a adorar a Jesús. Y dime, ¿se puede adorar a alguien que no sea Dios? Solamente a Dios se le adora. Y acá Pablo está diciendo que vamos a doblar nuestras rodillas ante el nombre de Jesús. Y vamos a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué dice esto, mi hermano? Porque solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres libre de creer lo que te dé la gana. Tú eres libre de creer lo que quieras creer. Pero cuando hablamos de la Escritura, cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la salvación? La Biblia enseña de que solo en Cristo es posible la salvación. No habla de la Virgen María, no habla del Señor de los Milagros, no habla de ponerte una túnica, no habla de entrar en una iglesia, no habla de entrar en una religión, habla solo y exclusivamente de Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús hay perdón de pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sabes qué? Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para poder tener comunión con Dios. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para poder tener comunión con nuestro prójimo. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para tener comunión con nosotros mismos, paz con nosotros mismos. Por eso Pablo en Romanos 5:1 va a decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo, no hay otro. Solo Cristo, no hay otro. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice que solo en Jesús hay vida eterna. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo.
Entonces, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de Cristo Salvador, estamos hablando de que el Padre envió a Jesús. Estamos hablando de que hay un solo Salvador, único, Dios hecho hombre. Y estamos hablando, mi hermano, mi hermana, de que solamente a través de Jesús podemos obtener la salvación. ¿Y cómo confirmamos esto? A manera de conclusión, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan qué dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Qué significa? Que Él vivió agradando al Padre, Él vivió obedeciendo al Padre, Él vivió para morir en la cruz del Calvario. Ese fue el propósito de su existencia. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron consumado es. ¿Qué significa esto? Consumado es un término griego, apoteleo, que es la unión de dos palabras, apo y teleo. Apo significa separación, partida, cesación, terminación, y teleo significa ejecutar, completar, concluir, pagar, perdonar una deuda, satisfacer, terminar, acabar, consumar. Es decir, cuando Jesús en la cruz del Calvario, Él gritó, ¿no es cierto? Consumado es, consumado es. Lo que Él estaba diciendo es, se terminó, pagué, se completó. Y cuando Jesús dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Qué interesante, hermanos, porque en la cruz hace una referencia de que Jesús se colocó en la posición de cordero para llevar a cabo el último sacrificio que se tenía que realizar para poder estar en paz con Dios. En Jesús se cumple todo lo que los sacrificios en el Antiguo Testamento se ejecutaban para que Dios no castigue por el pecado a un hombre o a una mujer. Es interesante que este consumado es, cuando nosotros lo vemos en Marcos, dice, pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Lucas 23:45 dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Fíjate, mi hermano, cómo es que estos tres pasajes hacen referencia al que el velo del templo se rasgó. El velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde los sacerdotes realizaban todo lo que Dios les había ordenado que hagan en favor del pueblo. El lugar santísimo era el sitio donde el sacerdote una vez al año entraba para ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, primero por él y luego por todo el pueblo. No lo podía hacer cualquiera, no podía entrar cualquiera ahí, tenía que ser el sumo sacerdote una vez al año. Y ese lugar, para entrar, tenía que seguir unos series de ritos y protocolos para que pueda agradar a Dios. Entonces ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo o esa cortina se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como diciendo, esto ya no más va. A partir de ahora ya no hay lugar santo y lugar santísimo. A partir de ahora todos pueden entrar directo a mi presencia a través de Cristo. Por eso el autor de Hebreos viene a mencionar que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice. Es decir, tú y yo ya podemos acercarnos a través de Cristo al Padre, porque el velo se rasgó en dos y nosotros podemos alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Y Juan termina diciendo que Jesús es el Salvador del mundo. Qué interesante, mi hermano. Cuando el ángel le dice a José, él salvará a su pueblo de sus pecados, los samaritanos dicen el Salvador del mundo. Y cuando nosotros leemos al mismo Juan en el Evangelio, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo,
en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de mundo, está hablando de las personas, está hablando en un sentido figurado de la humanidad. Él dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. La pregunta es, mi hermano, o usted que me está escuchando, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted puede declarar que Jesús es el Señor y vivir como la palabra de Dios dice que debe vivir? Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo que a muchos no les gusta, porque por ahí se anda diciendo de que todos somos hijos de Dios y que al final Dios nos va a perdonar a todos. Pues eso no es verdad. No todos son hijos de Dios. Juan especifica que los que le reciben, ¿recibir qué? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que aceptar esa gran obra que Jesús ha hecho en la cruz de morir por tus pecados y tú decidir vivir para Él. Eso significa recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando tú decides recibir a Cristo, Dios te adopta como su hijo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y comienza a cambiar de adentro hacia afuera, porque Dios comienza a hacer una renovación. Cambia tu mente, cambia tu corazón y cambia tu manera de actuar. Jesús es el Salvador del mundo. Por eso hay una alabanza que hace referencia a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y quizá alguno de ustedes lo ha escuchado. Dice, en el monte Calvario estaba una cruz, hablando de la obra salvadora de Jesús. Definitivamente nadie adora la cruz. Esta alabanza, esta canción hace referencia a lo que Jesús hace en la cruz y cómo es que la cruz representa sufrimiento, representa dolor, representa quebranto, y que en algún momento nosotros vamos a vivir esa experiencia de quebranto, de dolor, pero al final, cuando vayamos a la presencia de Dios, esa cruz que Jesús dijo que si alguno quiere seguir en pos de Él, tome su cruz y sígame, en el cielo la vamos a cambiar por una corona. Vamos a escuchar. Estaba una cruz, emblema
al escuchar esta alabanza, ¿te has puesto a pensar si realmente Jesús es Señor de tu vida? Quizás tú sigues a Jesús por lo que otros te han comentado. Quizás tu manera de pensar de Jesús es por lo que otros han influenciado en tu mente, en tu corazón. Tú tienes que decidir de manera personal quién va a ser Jesús para ti. Yo lo decidí cuando tuve 17 años y decidí que Jesús sea el Señor de mi vida. No fue sencillo, no fue fácil, porque como todo joven tenía muchos conflictos, tenía en mi mente muchas cosas que a Dios no le agradaba. Pero qué bueno es saber que Dios está en la eternidad y tiene mucho tiempo para trabajar contigo. Ese pensamiento, déjame cambiar esto, déjame cambiar otro para recién buscar a Dios, no es verdad, porque vas a arruinar más tu vida. Tú no necesitas cambiar, no puedes cambiar. Y si cambias, cambias de ropa, cambias de peinado, pero no puedes cambiar tu corazón. Y el Señor Jesús sí puede cambiar tu corazón. Y el Señor Jesús quiere cambiar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne. Entonces tú puedas decir como esta alabanza que realmente amas a Cristo Jesús, ya que a través de la obra en la cruz del Calvario permitió de que tú puedas extender tu mano al cielo y el Padre toma tu mano y te dice: yo te ayudo, yo te guío. Sabes que el Señor está cerca, y si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere venir a tu vida. Yo no sé qué pensamientos hay acerca de Jesús, y si Jesús se te acercara a ti y te preguntara: ¿quién crees que yo soy? No sé qué le responderías, pero Pedro dijo la respuesta correcta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo: Pedro, eso no viene de tu capacidad intelectual. Pedro, eso no viene porque lo has leído en un libro de autoayuda. Pedro, eso no ha venido porque lo escuchaste de algún gran maestro, gran gurú. Pedro, eso te lo reveló el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador no depende de ti. Tú no puedes decir: cuando tenga 20 años, cuando tenga 30 años, cuando esté mejor, yo voy a recibir a Cristo, porque no es así. Es el Espíritu Santo que te convence de pecado, de justicia y de juicio, y ese es el momento. Cuando Dios te hable es el momento, no hay otro momento. Y si este es el momento, ¿por qué no oras? Y le decimos al Señor que Él se revele a ti, como se reveló a Pablo, de modo de que tú le puedas decir: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para que tú puedas obrar en la vida de aquellos que nos están escuchando, y tu gracia les pueda alcanzar, y tu perdón les pueda favorecer, y tu mano poderosa les acompañe el resto de sus vidas. Aquellos que hoy día están decidiendo que tú seas su Señor, toca sus mentes, sus corazones. Aquellos, Señor, que se han dado cuenta que la religión no les lleva a nada, porque solo Cristo es el único camino para llegar al Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y alcánzanos con tu salvación. Bendito Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. El recibir a Cristo es más que una oración. El recibir a Cristo es más que repetir una oración que alguien te guíe. El recibir a Cristo tiene que ver con una decisión personal y una convicción personal de decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y yo quiero que a partir de ahora tu palabra sea la que marque mis decisiones. Si es así, escríbenos en la red que estés congregando diciendo de que tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima semana, que estaremos tratando Cristo santificador. Que Dios te bendiga y shalom, mi hermano.